miedo que me dio el ver esas paredes llenas de sangre. Lo que se comentaba era que de adentro hacia afuera no había tiros. En realidad no había habido ningún enfrentamiento, sino que habían venido a esa hora de la madrugada y habían acribillado la casa a balazos. El enfrentamiento fue que lo llevaron ahí, lo mataron y tiraron unos cuantos... Fusilaron un simulacro. Exacto. Un simulacro. No podían creer que estuviera pasando eso en un lugar como Monte Grande, que era un lugar tan pacífico. Cuando empezamos a leer los nombres de los que habían sido muertos, ahí estaban todos los muchachos que habían estado con nosotros. A la mayoría de los que yo conocí no estaban. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Había pasado casi un año. Todo seguía igual. La pared, la pintada. Ni siquiera un grafiti travieso manchó su peso. La verdad se imponía sobre el paisaje de la que fue mi escuela. ¿Qué habría pasado? Mi vida había cambiado tanto en este tiempo. La facu, el trabajo, estudiar, correr. Pero aún así, a mi memoria volvían los recuerdos de todo lo que había trabajado con mis compañeros el año pasado. Investigar nuestra historia reciente nos puso en contacto con testigos y protagonistas del terrorismo de Estado en Argentina. Allí conocimos a Yolanda, a Noemí, a Verónica y a Eduardo y su mujer, Ana María. Historias muy diferentes cuyos destinos se vieron cruzados aquí en Esteban Echeverría hace 35 años y con cuyos testimonios logramos un conocimiento, develar una verdad. Esta casa fue uno de los escenarios elegidos por la última dictadura que sufrió nuestro país, para realizar una demostración del poder que se ejercía sobre la sociedad basada en el terror. Un supuesto enfrentamiento fue el marco para que 16 personas que estaban secuestradas en el centro clandestino de detención El Vesubio fueron ultimadas de manera salvaje, sospechándose que estaban ahí organizando un frente guerrillero de combate. En diciembre del año pasado se efectuó aquí una reconstrucción de lo ocurrido para llegar a la verdad. Cada testigo, como actor social involucrado, aporta sus recuerdos desde el rol que le tocó desempeñar los hechos. Le hago saber que sigue bajo juramento y para que comience relatándonos cómo fue ese día, como todo lo que usted pasó ese día. Lo vamos a seguir, creo que va a comenzar con el relato de cuando llegó. Le pasaría ya en ese caso a usted el micrófono para que vaya relatando todo lo que se hace la especie de reconstrucción acá, que se pensaba cerrar la calle, pero no se cerró. Bueno, yo me encuentro con la gente de la fiscalía y entonces me dicen, son dos nada más que van a declarar. Me dice, vas a declarar segundo. Dice, el primero es aquel que está allá, que se ve que no era muy confiable. En realidad, sobre el juicio, inesperadamente, apareció un testimonio que no es que lo contradiga directamente, pero que de algún modo ponía un matiz sobre un aspecto específico del hecho. Él cuenta una historia que no contradice el asesinato, más bien parece que se hizo una puesta en escena para engañar al vecindario y también a los soldados, los soldados que estaban haciendo la colisma en ese momento. Y describe una cosa específica, que es que de un auto Falcon salieron 4 personas disparando, un Falcon que estaba estacionado sobre el frente de la casa, ustedes vieron. Él cuenta que ahí bajaron personas, pero es una parte del testimonio muy contradictoria y seguramente el tribunal no lo tomó en cuenta. Él fue contradictorio, él dijo que tuvieron que entrar en combate y que finalmente, cuando terminó la balacera, el capitán que los dirigía a ellos entró a la casa, salió, que había entradas y salidas de gente, corridas y todo, que cuando salió les dijo, hay que entrar a rematar los que están con vida.
había 5 personas, si mal no recuerdo, 5 personas con vida, a los cuales ellos tuvieron que entrar, 4 o 5 soldados. Él dice, yo apunté para otro lado, hacía como que tiraba, pero no les pegué. Y los demás fueron arrancando uno a uno, por órdenes. El tema es que como se hace la reconstrucción, tuvo que ir y declarar lo que él había visto. Tenía un miedo extraordinario. No sé, yo en serio, no he visto gente con tanto temor instalado en un rostro. Las palabras de él nos hicieron entrar para rematar a las personas que quedaban con vida. Esto demuestra que la intención era matarlos a todos. Claramente fue un asesinato, aunque nosotros creemos que parte del asesinato se cometió antes de que llegaran los soldados, que ya algunos los habían matado, a otros no, porque ese testimonio también nos sirvió para probar que algunas mujeres las estaban matando cuando ellos llegaron. Y que, bueno, de algún modo acomodó una parte del testimonio por las dudas de que pudiera sobrevolar alguna responsabilidad sobre su propia actuación. Nosotros estábamos durmiendo, nos llamó la policía. Fuimos en una camioneta que teníamos una electroambulancia. Fuimos 3. El jefe, un cabo, Herrera y yo. Nosotros cuando llegamos, se retiraba el ejército. Con los fusiles en la mano, así como diciendo que estas son las armas. Bueno, quedó la policía. Entonces había que llevar los 16 al cementerio Monte Grande. Inclusive tuvimos que abrir un auto, un Falcon, que estaba abajo del pino, que está todavía ese pino, porque la policía no se animaba. De la forma más cristiana posible los apilábamos dentro de la camioneta. Y después, bueno, bajarlo en la morgue. Y eso sí, ninguno tenía reloj, ni cadena, ni anillo, nada. Enfrentamiento no, así en las casas de enfrente o de los fondos no hay una sola bala. Nunca se nos fue una sola bala. No hubo enfrentamiento, aparte. En el enfrentamiento difícilmente haya que hacer un pedazo de acceso en un techo. Esa gente ya digo, uno vino muerto. Y los otros lo mataron ahí. Fueron repartidos por la casa, inclusive había 2 o 3 que estaban en el patio del fondo y tenían entrada de bala por el frente y por la espalda. La CNL comete algunas pequeñas confusiones que tienen que ver con remodelaciones de la casa o con cambio de puerta o de zonas de circulación de la casa, pero no dice nada que desmienta o que contradiga la historia de lo que sucedió ahí. Y dice una cantidad de cosas que nos permite orientarnos en la secuencia temporal de cómo sucedieron las cosas de acuerdo a la hora en que él llegó a hacer su trabajo, qué es lo que vio, dónde encontró los cadáveres. En ese sentido, para nosotros fue un testimonio importante, no tuvimos que trabajar para tratar de reforzarlo o de aceptarlo. Y es más, es un hombre que su testimonio tenía un valor suplementario porque era alguien que todavía seguía hablando de ese hecho, tal como lo había presentado la dictadura. Esto es como un enfrentamiento. A él, por supuesto, había cosas que le hacían ruido, que le hacían pensar que esto no había sido efectivamente un enfrentamiento, un combate, sino un asesinato. Pero hasta un minuto antes, digamos, de volver sobre esto, era como seguramente muchos vecinos, tenía instalada la historia en su cabeza y hablaba del enfrentamiento. Pero no era alguien que tenía un ánimo, digamos, de tergiversar la historia, porque estaba contándolo tal como se lo habían instalado en su propia cabeza. Hablaba como la propaganda de la dictadura quería que hablaran todos. Un testimonio fresco, ¿no? De la frescura de alguien que habla, de la sinceridad con sus propias palabras, de su propia experiencia personal, ¿no? Que es tan intensa como ir a levantar decenas de cadáveres masacrados, una situación así. Para la justicia queda clarísimo que en Monte Grande hay una matanza. Y pensar que acá empezó todo. El Vesubio fue uno de los centros clandestinos más grandes de la zona. Estaba enclavado en el lugar, probablemente uno de los lugares con mayor densidad demográfica de toda la Argentina. Entonces, el conurbano y el partido de La Matanza, que tiene una enorme cantidad de población, tenía y tiene hoy una enorme cantidad de población.
Y en este sentido estaba como en un lugar muy importante que era prioritario para la represión, ¿no? En un lugar geográfico que era muy importante y prioritario para la represión. Y dependía de una unidad de coordinación, vamos a llamarlo de este modo, estaba se llamaba la Central de Reunión de Información, estaba en el regimiento de La Tablada, que ahora no está más, pero que estaba a unos 2.000, 3.000 metros más o menos del Vesubio, que era el lugar donde estaba el cerebro del centro clandestino, para simplificarlo, ¿no es cierto? El lugar de detención en sí mismo era un lugar siniestro. No era muy grande, pero todo separado y compartimentado. Se comía poco y mal, se bebía poco y mal, porque dependía del humor de los guardias. No llamar, no interrumpir, ni hablar si te estaban hablando, porque te recontramolían a palos. Pero bueno, un día se les ocurrió de que no había que dar de orinar, había que dar de orinar, y en las 6 de la tarde yo estaba que reventaba. Finalmente me saqué la camisa que tenía puesta, oriné arriba de la camisa para que no se notara, después quise ponérmela, ya no podía, llegaron, me dieron una paliza, me llevaron al baño, me dieron una paliza bastante fuerte, me bañaron con agua helada, que era el mes de abril, hacía mucho frío, en fin. Ese era un día malo en el Vesubio, no de los peores. Y además funcionó desde tiempo antes del golpe y siguió funcionando con mucha intensidad hasta momentos en donde la represión, en su expresión más cruel, ya había declinado, por lo menos en esta zona. Digamos que en este juicio se juzgaron casos del año 78, si bien por supuesto la dictadura seguía y seguía habiendo desaparición y represión, la intensidad había declinado. Nosotros tenemos como un recrudecer de la represión después del Mundial 78. Condenando a Héctor Humberto Gamén a la pena de prisión perpetua. Condenando a Hugo Hildebrando Pascarelli a la pena de prisión perpetua. Condenando a Ricardo Néstor Martínez a la pena de 20 años y 6 meses de prisión. El juicio del Vesubio contiene todos los elementos en común que tienen todos los juicios por crímenes de lesa humanidad en un centro clandestino. Esto es sadismo de los captores, extrema crueldad, sometimiento físico y psíquico de las víctimas. La justicia, a través de FECAS, a través de CROUS, a través de organismos de derechos humanos, conseguimos llevar a los responsables directos de la dirección del Vesubio, tanto el jefe de campo del Vesubio, que terminamos sabiendo nosotros que era alguien que en este momento era un coronel, que era Durán Sáenz, y que este era el dueño de las vidas o muertes que estaban ahí. Se lo murió el hijo de puta. El juicio tenía algunas dificultades, algunos desafíos que nos presentaba a nosotros, sobre la responsabilidad de algunos de los jerarcas, de acuerdo a cómo venían sentencias anteriores, y uno de estas personas fue condenado a prisión perpetua, de manera que eso fue para nosotros un paso muy importante, digamos, y una situación muy de debate de filosofía moral profunda respecto de uno de los guardias que era presentado, él mismo se presentaba y era presentado por los cautivos como la guardia buena. Un tipo que no le agregaba a la crueldad de su trabajo una crueldad personal, digamos. Nuestra posición es que no hay bondad, digamos, en quien hace ese trabajo, digamos. Estamos hablando de cosas muy groseras, digamos, alguien que ve a una persona desnuda, hambrienta, sucia, engrillada en la pared, que la llevan para torturar y lo traen hecho pedazo, no puede dudar de que eso que está sucediendo ahí está mal. No hace falta ser abogado, ni tener terminado el secundario, ni nada. Digamos, intuitivamente cualquiera sabe que eso está mal. No es una cosa muy sofisticada. Bueno, parece que nos dieron la razón, ¿no? Lo condenaron, ¿no? Finalmente, cada uno por su lado fue
armando como el rompecabezas. Estos son como verdades parciales que después terminan armando una gran verdad. Una serie de pruebas que son poco menos irrefutables respecto de alcanzar justicia hasta sus últimas consecuencias. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor.